Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática referente a los números racionales. Y en esta oportunidad vamos a aprender a expresar una fracción mixta en una fracción impropia. Y antes de pasar al punto central del video, vamos a ir recordando lo que vimos en videos anteriores, mediante un ejemplo. Expresar la siguiente fracción impropia en fracción mixta. Para cualquier consulta les voy a dejar el enlace en la descripción. Veamos, tenemos la fracción 23 cuartos. Recordemos, cuando el numerador es mayor que el denominador viene a ser una fracción impropia. Ahora bien, al numerador lo voy a poner de color rojo y al denominador, que es 4, de color azul, para poder hacer seguimiento en el ejemplo. Y la raya de fracción, recuerden, simboliza la operación de la división. Entonces, en esta oportunidad voy a utilizar el método de la división para representar en una fracción mixta. Ahí tenemos ya la representación donde 23 que está en el numerador viene a ser el dividendo en la división, ¿no? Vamos a anotar ahí, en lugar del dividendo. Luego, el denominador, que es 4, viene a ser el divisor. O sea, anotamos en el lugar del divisor. Comencemos a dividir. 23 dividido entre 4 nos da como resultado 5. Recordemos que 5 viene a ser el cociente de la división. Multipliquemos. 5 por 4 es 20. Al 23 nos queda 3. 3 viene a ser el residuo o resto de la división, ¿no? Ahora bien, esta operación vamos a realizar de la siguiente manera. Voy a copiar 23 cuartos y vamos a empezar a expresar como fracción mixta, donde el cociente, que en este caso es 5, viene a ser la parte entera de la fracción mixta. Ahora, escribamos la fracción propia. El numerador viene a ser el residuo o resto de la división. Allí está, en este caso, 3. Ahora bien, el denominador de la fracción propia viene a ser el divisor o el denominador también de la fracción impropia. Con lo que ya hemos expresado nuestra fracción impropia en una fracción mixta, donde tenemos entonces que 23 cuartos equivale a escribir 5 enteros, 3 cuartos. Y 3 cuartos es la fracción propia. Siempre tiene que ser una fracción propia. Ahora bien, vamos a recordar un poco lo que viene a ser la prueba de la división. La primera prueba que ustedes han aprendido. Entonces, para ello vamos a ir recordando un poquito. Voy a copiar esta operación que hemos hecho. 23 dividido entre 4 nos da como 5 y residuo resto 3. Recorremos un poco al 5. Vamos anotando los elementos. El 4 para nosotros viene a ser el denominador, ¿verdad? De color azul. Y además el divisor en la división. El 5 viene a ser la parte entera, ¿verdad? La parte entera, o el cociente de la división. Ahora, 3. El 3 viene a ser el numerador de la fracción propia, ¿ya? O el residuo o resto. ¿Y qué es el 23? El 23 viene a ser el numerador de la fracción impropia, o conocido como el dividendo. Ahora, el 4 y 5 vamos a multiplicar, donde el 5, reitero, es la parte entera. No se van a olvidar esos detalles que estoy explicando. El 4 viene a ser el denominador en ambas fracciones, ¿no? Tanto en la fracción impropia como en la fracción propia. 4. Y multiplicamos. ¿Se acuerdan? El 4 copiaban ahí abajo y multiplicaban. 4 por 5 nos da como resultado 20. Ahora, ¿qué voy a hacer con el residuo? Que viene a ser el numerador de la fracción propia, el residuo resto. Ahí está, lo voy a comparar. El residuo resto, ¿se acuerdan? Lo sumaban al valor obtenido. Poníamos la suma. Y la suma nos salía en este caso. En este caso nos sale, reitero, 20 más 3. Nos sale 23. Y 23 viene a ser el dividendo o el numerador de la fracción impropia. Y miren, cuando nos sale el mismo resultado, indicamos que nuestra división está correctamente realizada. Esta viene a ser la prueba. Y además, este procedimiento nos va a ayudar
para poder convertir una fracción mixta en una fracción impropia. Entonces veamos el primer ejemplo. Expresar la siguiente fracción mixta en una fracción impropia. Voy a copiar 5 enteros 3/4. Voy a trabajar con esa fracción mixta. ¿Está bien? Ahora, esta fracción mixta tenemos que expresar como una fracción impropia. Vamos recordando, ¿qué es lo que hicimos? En acá, el 5 y el 4 hemos multiplicado. 5 es la parte entera y 4 viene a ser el denominador de la fracción, ¿no? De la fracción, en este caso, de la fracción propia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entre el 4 y 5 tenemos que multiplicar, ¿no? Eso es lo que hicimos. Ahora, veamos. 4 por 5 nos da 20, ¿no? Ahí tenemos el resultado. Enseguida vamos a hacer la operación. Ahora, al 20 hemos sumado el 3. El 3 viene a ser el residuo o resto, o el numerador de la fracción propia. Entonces, entre 5 y 3 tenemos que sumar. El resultado de 4 por 5 tenemos que sumar con el 3. Veamos entonces esta operación. El denominador, que es 4 de la fracción propia, multiplicamos por la parte entera. Anotamos por la parte entera es 5. Voy a copiar 5. ¿Listo? Muy bien. Ahora, siguiente procedimiento. A ese resultado tenemos que sumar el numerador de la fracción propia, ¿no? Eso es lo que hemos hecho como último paso de la prueba de la división. Más el numerador de la fracción propia es 3. ¿Listo? Y el denominador volvemos a copiar tal como está. Sigue siendo el mismo denominador. Muy bien. Reitero, el denominador volvemos a copiar tal como está. Ahora, hagamos operaciones. Esto va a ser igual a una nueva fracción. ¿Dónde? Aquí empezamos siempre primero por la multiplicación, ¿no? En operaciones combinadas que vieron en números enteros. En este caso, 4 por 5 nos da 20. Fíjense, nos da 20. El 20 tenemos que sumar con el 3. Entonces, 20 más 3 nos va a dar como resultado 23. 23 sobre el denominador volvemos a copiar tal como está. En este caso, 4. ¿Listo? Fíjense, así de sencillo. Ya hemos expresado una fracción mixta en una fracción impropia. 23/4. Y miren, esa era nuestra pregunta en el ejemplo anterior, ¿no? En lo que habíamos recordado. 23/4. Hemos obtenido el mismo resultado, la misma fracción. Ahora bien, 23/4 indicamos que viene a ser una fracción impropia. No se van a olvidar este detalle. Miren, la operación de la división o la prueba de la división nos ha servido bastante y lo que han visto también en los cursos inferiores, ¿no? Veamos un ejemplito más. Lo haremos un ejemplito más para entenderlo mejor y van a ver que ya de manera directa se puede realizar. Tenemos 8 enteros, 2/5. ¿Qué tenemos que hacer con el denominador y la parte entera? Tenemos que multiplicar. En este caso, el denominador de la fracción propia es 5. Tengo que multiplicar por la parte entera, que es 8. Luego tenemos que sumar, ¿no? El resultado, sumar con el numerador de la fracción propia. Veamos entonces. 5 por 8 es 40, ¿cierto? 5 por 8, 40. 40 debo sumar con el numerador. 40 más 2 viene a ser 42. Ya tengo el numerador de la fracción impropia. Como dijimos, el denominador volvemos a copiar tal como está. Entonces acá el 5 volvemos a copiar. ¿Listo? Así de fácil, así de sencillo. 8 enteros 2/5 es igual a 42/5, con lo que ya tenemos la fracción impropia. Así de fácil, sencillo. No se van a olvidar este método porque ayuda bastante en los ejercicios que ven en cursos superiores. Con esta operación, miren lo que hicimos. Primero, recordando, primero hemos multiplicado, luego hemos sumado. Reitero, multiplicamos el denominador por la parte entera y sumamos con el numerador de la fracción propia. Espero les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal y les pido por favor puedan compartirlo.